ninguna duda, yo creo que podemos ir empezando. Y pues bueno, aprovechando que estamos hablando de cambios de variable y todo eso, pues vamos a hacer este problemita. Donde sea S contenido en R3, la esfera de radio R. A con centro en el 0. Y además vamos a tomar un punto de la forma 0, 0, Z0, que no está en la esfera. Y vamos a definir a la función f de x igual a 1 entre la norma de x menos x0, donde el vector x0 va a ser este vector aquí que tenía. Lo que quiero hacer es calcular la integral de superficie sobre la esfera de f. Vale. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo hacer esta? ¿Alguno ya lo ha hecho? Bueno, algo que nos va a servir aquí es a dividir en casitos. Primero podemos distinguir el caso en el que nuestro vector x0 es pues el origen. En ese caso, pues nuestra función f de x solamente va a ser 1 entre la norma de x. ¿Qué vamos a tener? Bueno, podemos parametrizar la esfera de radio R, y esa parametrización ya la conocemos. Es R por coseno de x, seno de y, coma, seno de x, seno de y, coma, coseno de y, ¿no? Y además ya sabemos que aquí el vector normal a la parametrización, sigma de x respecto de x, cruz, la parcial de sigma respecto de y, ya con norma, pues de hecho esto es igual a r cuadrada por el seno de y. Aquí sí se hacen las cuentitas, no sé si lo tengan en mente, pero me gustaría notarlo. Debería ser el valor absoluto de seno de y, pero nuestra sigma va de 0 a 2pi, cruz 0pi. Tiene este dominio, ¿no? Donde y se mueve de 0 a pi. Y bueno, pues seno es una función no negativa en 0pi, ¿no? Así que podemos quitar el valor absoluto. Pero bueno, ya conocemos estos datos, ya sabemos cómo es la parametrización y el vector normal a la parametrización. Así que tal cual, la formulita, pues sería que la integral sobre la superficie S de f no es otra cosa más que la integral sobre de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi. No sé por qué lo puse mezclado. Ahí está. De 0 a 2pi. De 1 entre la norma de x. 1 entre sigma de xy. Por el vector normal, ¿no? Cruz, el vector normal de sí respecto de y. De y de x. Y esto no es otra cosa más que la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi de 1 entre la norma, pues es r, y el vector normal con norma ya habíamos visto que es r cuadrada por seno de y de x. Vale,
Lo primero que podemos ver es que nuestra función no depende de x, por lo que aquí ya podemos poner 2pi por la integral de 0 a pi se cancela una r, simplemente nos queda r seno de y de y, donde esto va a ser 2pi por r por menos coseno de pi más coseno de 0. Y esto termina siendo 4pi r. Y terminaríamos con este caso. Así que cuando nuestro punto x0 es el origen, la integral sobre s de f pues vale 4pi r. ¿Vale? Y bueno, Oye, Juan, yo tengo ajá. una dudita ahí, en el primer renglón Ujú. de la integral, ¿cómo es que llegamos a uno entre la norma de la parcial, no, de sigma, ¿no? Sí, porque es f compuesto con sigma, ¿no? A ver. Ah, ok. Ujú. Ah, ok, sí, 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 cierto. Sí. Vale, Aquí, esto de aquí es porque es f compuesto con sigma. va, va, va. Sí. Y como sigma es la esfera de radio r, pues la norma siempre va a ser r, ¿no? Vale. Así que pues hasta aquí va esto. Para el otro caso, de hecho vamos a probarlo únicamente para cuando z0 es positivo, que es el único caso que me va a importar. Ya van a ver ustedes más adelante por qué. En este caso, ¿qué pasa? Bueno, la integral de sobre s de f de gamma. Esto es igual, tal cual haciendo las sustituciones. La integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de, pues abajo es la norma de sigma. La norma es la norma de sigma de xy menos el 0,0,z0 por la norma del vector normal a la parametrización, que es la norma de la parcial de sigma respecto de x cruz la parcial de sigma respecto de y de x, donde esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi, y ya podemos empezar a sustituir. Arriba ya sabemos que es r cuadrada seno de y aquí abajo nos va a quedar la raíz de, ¿qué es lo que queda? Si se fijan, queda r cuadrada más coseno de y menos z0 al cuadrado. Y de hecho creo que aquí va un r más r coseno y z al cuadrado. A ver, eso me pasa por saltarme pasitos. Esto va a ser igual a la norma de r cuadrado seno cuadrado de y más r coseno de y menos z0 al cuadrado. Ahora sí. Donde lo único que hago de aquí a acá es sustituir sigma y calcular la norma como sabemos hacerlo. Ok. ¿A alguno le confunde un poco ese paso? ¿Todo bien? Si quieren lo podemos ver con más detalle. No, todo bien. Perfecto. Ok, y esto es igual a de y de x. A la integral. De hecho, podemos ver que la función no depende de x. Ya podemos poner por aquí multiplicando el 2pi. De la integral de 0 a pi de abajo que nos queda. Nos queda r cuadrado seno cuadrado de y. Si se fijan, al desarrollar este binomio al cuadrado,
nos va a quedar un r cuadrado coseno cuadrado de y, que vamos a poder juntar con esto. Y de hecho ya aquí podemos poner que solamente vale r, ¿no? R cuadrado. Después menos sería el otro término del binomio al cuadrado. 2r z0 coseno de y. Y por último sería más z al cuadrado, z0 al cuadrado. Esto y arriba va a Perdón, ser... Martín, en la primera integral que pusiste, la norma donde está la norma de la parametrización, ¿es un punto o es un menos? Es, Aquí es un menos. ay, gracias, que no, Sí, yo sí, sí. decía, ¿cómo lo está haciendo? No lo entiendo. Sí, Ya, sí, ya sí. estuvo, Igual aquí. gracias. Sí, no hay de qué. Ujú. Vale, así que llevamos esto. ¿Qué podríamos hacer después? Bueno, podemos hacer un cambio de variable, que es lo que nos va a convenir. Porque si se dan cuenta, aquí podemos decir g de y igual a todo lo que está abajo, a r cuadrada menos 2r z sub 0 coseno de y más z0 al cuadrado. Ajá. ¿Qué podemos decir de esta g? ¿De dónde a dónde va? ¿Cuál es el dominio? Pues el dominio de g, el dominio de g es, pues primero sería que va de... no, no, no. Sí, no es el dominio, la imagen de g. Ajá. ¿De dónde a dónde va? Pues vamos a ver a dónde manda g a los límites de integración. Podemos ver que g de 0 es igual a la raíz de r cuadrada menos 2rz0 más z0 al cuadrado. Y esto es igual a, pues, la raíz de r menos z0. Ajá, el valor absoluto de r menos z0. ¿Sí? Lo que tenemos adentro de la raíz, pues, es r menos z0 al cuadrado. Y al sacarlo raíz, tenemos que dejarlo con valor absoluto. Y g de pi va a ser igual. G de pi es igual a r cuadrada. Coseno de 0 es menos... Coseno de pi es menos 1. Así que nos queda más 2rz0 más z0 al cuadrado. Esto de nuevo, lo que está dentro de la raíz es r más z0 al cuadrado. Así que al sacarle raíz, pues nos queda r más z0 con valor absoluto. Vale, además podemos ver que esta g, haciendo hincapié en las hipótesis del cambio de variable, es inyectiva. Porque tanto coseno es inyectivo de 0 a pi, como a multiplicar aquí, sumar y sacar raíz, la raíz también es inyectiva, ¿no? Entonces hasta aquí todo bien. Y además, ¿quién va a ser la derivada de g? Vamos a ver. La derivada de g, g' de y, es igual a un medio de 1 entre la raíz de r cuadrada menos 2r z0 coseno de y más z0 al cuadrado. Y esto por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que podemos ponerlo de hecho aquí arribita. Donde la derivada de lo de adentro va a ser 2rz0 por seno de y. ¿Vale? Y además tenemos que g' de y es igual a 0 solo en y igual a 0. Que es otra cosa que debería de cumplir, ¿no? Que en este caso, que es una función de R en R,
la derivada sea distinta de 0 casi donde quiera. Aquí es 0 solamente es 0 en un punto, así que todo funciona bien. Vale, así que ya en este caso podríamos ocupar nuestro teoremita de cambio de variable. Y vamos a tener que la integral de 0 a pi de ¿quién tenía? R cuadrada seno de y entre R cuadrada menos 2R Z0 coseno de y más Z0 al cuadrado de y. Esto aquí no es igual. Antes de dar el paso, podemos ver a esto como la función constante 1, valuada en y, por g' de y. Y por ahí me van a faltar unos escalares, ¿no? Porque necesito un 2. Así que por aquí vamos a ir agregando y quitando las cosas. Me hace falta un 2 de la derivada de g. Así que se lo ponemos y aquí va a quedar dividiendo, ¿no? Me hace falta un r tengo y me sobra una r. Así que eso saldría. Y también me falta una z0, ¿no? Así que de hecho aquí no me va a caber. Y vamos a ponerlo así. Aquí es r entre 2z0 por la integral de 0 a pi de la constante 1 valuada en g por g' de y. De y. Y esto va a ser igual a r entre 2z0 por la Oye, Juan, integral. Ajá. creo que ese 2 ya no va porque en G' de Y, según yo, se elimina 2 con un medio. Ah, sí, tienes razón. Sí, gracias. Sí, justamente aquí, ¿no? Tenemos este 2 y este 2. Gracias. Así que simplemente solo nos queda r entre z0. Y esto sería la integral de, aquí es r, el valor absoluto de r menos z0 al valor absoluto de r más z0 de la constante 1 de y. ¿Vale? Entonces, regresando a nuestra integral original, lo único que nos falta por aquí es multiplicar ese 2pi. Lo que nosotros teníamos es que la integral sobre s de f de sigma teníamos que era igual a 2pi por esta integral de acá. Así que podemos ver que es igual a 2pi por r entre z0 por la integral del valor absoluto de r menos z0 al valor absoluto de r más z0 de 1 de y. Y esto va a ser igual a 2pi r entre z0 por el valor absoluto de r más z0 menos el valor absoluto de r menos z0. ¿Ok? Y aquí va a ser importante distinguir dos casitos. ¿Qué casos? Cuando z0 es menor que r y cuando z0 es mayor que r. Así que cuando z0 es menor que r, vamos a tener que esto es igual a 2pi r entre z0 por r más z0. De hecho, este término de aquí siempre es positivo, ¿no? Porque r y z0 los pedimos positivos, así que el valor absoluto no les hace nada. Simplemente aquí nos va a quedar r menos r menos z0, ¿no? Puede ser más largo esto. ¿Y qué nos queda? Las r se van a cancelar y nos va a quedar 2z0. Así que esta integral va a ser igual a 4 pi r. Porque el z0 de arriba se va a cancelar con el de abajo. En el otro caso, cuando z0 es mayor que r, vamos a tener que esto es igual a 2pi r entre z0
por R más Z0 menos, menos Z0 menos R. Y bueno, Z0 se va a cancelar y nos va a quedar 2R. Así que esto va a ser 4pi R cuadrado entre Z0. Y con esto terminaríamos. Oye, Juan, Ajá, ¿puedes subir tantito? claro. Que tengo una duda. No, ahí a integral que estás poniendo es hoy a integral de g' de y. No veo de dónde sale g de y por g' de y, porque, Ujú. Sí, es que tenemos esta integral de aquí, ajá, pero pues esto termina siendo prácticamente todo g' de y. ajá, eso sí, 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 eso sí lo veo, pero veo en la siguiente, no sé por qué pones g de y, no, ya nada más sería g' de y. Ah, aquí nada más lo puse para expresar la forma que tiene el cambio de variable. Aquí lo que estoy haciendo es que esta es la función constante 1, así que al evaluarla en g me sigue dando 1. Ah, ok, Lo ya, podemos ver como 1 por g' de y. ya, eso me había Ujú. confundido, pero ya, Ah, ok. muchas gracias. Y para tener la forma del cambio de variable, dije, pues vamos a tomarlo como la función constante 1 valuada en g de y. Ya, ya, muchas Ujú. gracias. Sí, sí, sí. Vale, entonces ya aquí terminaríamos con el problemita. Son dos casos en los que nos da un valor distinto para la integral. Y bueno, no sé, para algunos que... No sé si este problemita les recuerde algo de la tarea. Aunque en la tarea se los piden con un x0 vector cualquiera. x0, y0, z0. Que no pertenezca a la esfera. Así que, bueno, para los que quieran intentarlo ya en el caso general, lo que hay que considerar aquí es pues mandar una rotación donde x0 lo vamos a mandar al vector 0, 0, la norma de x0. Y resolver el caso para este vector pues es lo que ya hicimos, ¿no? Así que simplemente hay que considerar esta rotación para el caso general. Y ya, pero pues eso se los dejaría a ustedes. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Este está bastante truculento. Mm, mm, a ver, ¿por qué no tomamos punto x0 igual? Ajá, bueno, a ver, Yatsiri, creo que ya respondí tu duda. De este caso nos ayudamos para probar el caso general. E0 en y0 y y igual a pi. Ah, Jesús, creo que aquí te refieres a cuando saqué los límites de integración, ¿no? Pero justamente coseno de y es igual a 1 en 0 y a menos 1 en pi. Creo Ah, que ahí me refería a estás... la derivada. Es que Ah, creo ok. que ahí estamos viendo que la derivada sea distinta de cero en la mayor parte del conjunto, ¿no? Ah, ajá, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, y como nuestro... Ajá, en 0 y pi, sí. Entonces tienes toda la razón. Gracias, aquí le puedo poner. Sí, solo sí, y es igual a 0 o pi. Sí, correcto. Igual no sirve, no hay ningún problema porque 2 puntos es un conjunto de medida 0. Pero sí me falta un puntito, gracias. Ok, ¿qué más? Ok. Ok, podemos practicar un problemita más y ya después avanzar ah, con los demás problemitas. Sí tenía planeado ver alguno del 12. Así que vamos a ver si... Y por cierto, sí vi que ayer me mandaron algunos correitos, ya los leí. Como estaba terminando de preparar la ayudantía, no me dio tiempo de responder. Pero pues les prometo hoy a más tardar mañana temprano.
las dudas que me hayan mandado. Bueno, pero vi que varios son dudas del 12, así que podemos ya resolver al menos la duda de algunos que tengan de este inciso. Y si la superficie parametrizada por sigma de u, b es igual a u, b, u por b dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. Y es encontrar el área de la superficie, ¿no? De la superficie. Superficie. Ok, entonces, bueno, ¿qué podemos ver? Nuestro dominio van a ser los xy. El dominio de sigma, tal que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que a cuadrada, ¿no? Para que no se salga nunca del cilindro. Y podemos considerar ¿qué tenemos con sigma? Podemos calcular el vector normal a la parametrización. Entonces la parcial de sigma respecto de x en u, b. De hecho aquí podría cambiarlo, ¿no? Porque estamos con u y b. U, b. Aquí u cuadrada y b cuadrada. Ajá. Esto es igual a respecto de u. A 1,0, b. Y la parcial de sigma respecto de b es igual al 0,1, u. Y bueno, el vector normal, al hacer el producto cruz aquí, nos va a quedar que esto es igual a, de hecho ya lo tenía por aquí calculado, menos b menos u, 1. Así que la norma del vector normal, x, la parcial de sigma respecto de b, es igual a la raíz de b cuadrada más u cuadrada más 1. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de la superficie, lo que vamos a querer es calcular aquí el área de S es igual el área sobre el dominio de pues el vector normal de u cruz la parcial de sigma respecto de b, donde esto es la integral sobre a de la raíz de u cuadrada más b cuadrada más 1 de u de b. Y bueno, esto parece no tener una forma fácil de calcular, pero sí podremos hacer un cambio de coordenadas ayudándonos de coordenadas polares. Podemos considerar phi de x, y igual a r coseno r. Vamos a poner r teta igual a r coseno de teta, r seno de teta, donde el dominio de nuestra parametrización es el dom de phi es igual a r va de 0 a a y el ángulo de 0 a 2pi. Y tenemos pues que phi, de hecho esto podemos llamarlo b. Y vamos a tener que la imagen bajo phi de b pues sí es igual a a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Necesitamos la
el jacobiano del cambio de polares ya lo sabemos, ¿no? El jacobiano de phi, si no me equivoco, es R. Aunque aquí quedó todo esto muy feo. Y bueno, podemos hacer el cambio de variable. Y pues vamos a tener que el área de S, que es igual a esta integral sobre A de la raíz de U cuadrada más B cuadrada más 1 de U de B, pues es igual a la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a A de, aquí va a ser R cuadrada más 1 por R de R de teta. Y pues esa integral ya se puede calcular más fácilmente, ¿no? Porque si por aquí hacemos U igual a R cuadrada más 1, pues du es igual a 2R de R, ¿no? Y lo que nos va a servir es que ya tenemos esta R afuera de la raíz. Y es lo que vamos a ocupar para hacer el cambio de variable. Simplemente hay que multiplicar y dividir entre 2 y pues ya quedaría. Esto es igual a 2pi por la integral de 0 a de la raíz de R cuadrada más 1 de R. Y pues bueno, esto lo podemos ver como 2pi por la integral de 1 a cuadrada más 1 de 1/2 de la raíz de 1 de U. Y pues ya esto es igual a pi. Los dos se cancelan, simplemente nos va a quedar 2/3 de a cuadrada más 1 a la 3/2 menos 1. Y con esto terminaríamos. ¿Sí queda claro? Sí, quedó muy claro. Gracias. Ok, entonces, vale, les repito a los que me mandaron igual duditas ayer del 12, denme chancecito y les respondo a lo largo del día, ¿sí? Y pues bueno, hasta aquí no hay ninguna duda. ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a hacer otro. Vamos a considerar sea f igual a la función con coordenadas pqr que va de R3 en R3 de clase C1. Vamos a tener que el divergente de f en todos los puntos de R3 es igual a 0 para todo x en R3, la divergencia. Y vamos a definir una función g, sea g, que va de R3 en R3, g igual a G1, G2, G3, donde G1 de x, y, z va a ser igual a la integral de 0 a z de q, x, y, t de t, menos la integral de 0 a y de r de x, t, 0 de t. Vamos a definir a G2 como x, y, z, de x, y, z como la integral de, como menos la integral de 0 a z de p de x, y, t de t. Y G3
va a ser igual a 0. Lo que vamos a querer demostrar es que el rotacional de G es igual a F. Vale. ¿Alguno ya intentó este problema? ¿Qué problema hay? Ya es de los últimos del capítulo. Es como alrededor del 40. Vale, ¿cómo probaríamos esto? Pues no tenemos de otra más que probar por la definición, ¿no? Así que lo que vamos a querer es encontrar cada una de las entradas de el rotacional de G. Esto sabemos que es la parcial de G3 respecto de Y menos la parcial de G2 respecto de Z, coma, la parcial de G1 respecto de Z menos la parcial de G3 respecto de X y la parcial de G2 respecto de X menos la parcial de G1 respecto de Y. Pero realmente va a haber una forma fácil de calcular todo esto. ¿Qué vamos a tener? Vamos con la primera entrada. La parcial de G3 respecto de Y menos la parcial de G2 respecto de Z no es otra cosa más que la parcial respecto de Y de 0 menos la parcial respecto de Z. Voy a ponerlo mejor arriba. De 0 menos la parcial respecto de Y de G2, donde esto va a ser menos la integral de 0 a Z de P de X, Y, T, de T. ¿Vale? Así que eso nos queda la parcial respecto de Y de la integral de 0 a Z de P de X, Y, T, de T. ¿Y qué podemos hacer? Podemos meter esta parcial adentro de la integral. ¿No era la parcial respecto a z? Sí, tienes toda la razón. Gracias. Entonces no hay que meterla, ¿verdad? Aquí la parcial respecto de Z. La parcial respecto de Z. Ok, entonces queda más fácil, ¿no? Porque por el teorema fundamental del cálculo, esto vamos a poder decir que es igual a P de X, Y, Z. Sí. Ok, vamos a calcular la segunda entrada, ya aquí vamos bien, ¿no? Porque aquí ya coincide con la primera entrada. Para la segunda entrada, lo que tenemos que calcular es la parcial de G1 respecto de Z menos la parcial de G3 respecto de X. Y de nuevo, como G3 es 0, pues esto solamente es la parcial de G1 respecto de Z. Y esto va a ser la parcial, la derivada respecto de Z de la integral de 0 a Z de Q de X, Y, T de T menos la integral de 0 a Y de R de X de 0 de T. ¿Vale? Y nuevamente, término. La parcial de este término respecto de Z, pues se va a deshacer de la integral, ¿no? Y nos va a quedar que es Q de X, Y, Z, por el teorema fundamental del cálculo. Para el segundo término, fíjense que no depende de Z, ya está fijo. Tiene Z igual a 0. Así que la parcial respecto de Z, pues va a ser 0. Y simplemente nos queda que esto es igual a Q. Ya tenemos dos entradas iguales. Así que todo parece que va bien. Ya simplemente nos falta calcular
la parcial de G2 respecto de X menos la parcial de G1 respecto de Y, donde esto va a ser igual a menos la parcial respecto de X de la integral de 0 a Z de P de X, Y, T de T, más, menos, de hecho, menos la parcial respecto de Y de la integral de 0 a Z de Q de X, Y, T de T, más la parcial respecto de Y de la integral de 0 a Y de R de X, T, 0 de T, ¿vale? Y bueno, nuevamente en el último término podemos ver que vamos a ocupar nuevamente el teorema fundamental del cálculo para deshacernos de la integral. Así que esto nos queda menos la parcial respecto de X de la integral de 0 a Z de P de X, Y, T de T, más la parcial respecto de Y de la integral de 0 a Z de Q de X, Y, T de T, más R de X, Y, 0. Y ahora sí vamos a querer hacer lo que les preguntaba hace ratito. Aquí como que nos gustaría meter estas parciales dentro de la integral. ¿Por qué podemos hacerlo? ¿Recuerdan con qué nos bastaba para meterlos? Por ahí era un problemita del parcial 2, si no me equivoco. Continuidad. Continuidad de la derivada, ¿no? Pedías que la parcial de P respecto de X fuera continua. Y en este caso, como tenemos que F es de clase C1, pues ya tenemos las hipótesis necesarias. Así que esto va a ser igual a la integral de 0 a Z de la parcial de P respecto de X. Y vamos a juntarla con esta, ¿no? La parcial de Q respecto de Y en X a Y T de T más R de X Y 0. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Hay una hipótesis que todavía nos está faltando. El divergente, no sé por qué digo divergente, la divergencia de F en cualquier punto, en particular X, Y, T, siempre vale 0. Pero pues esto es igual a la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y más la parcial de R respecto de Z en X, Y, T es igual a 0. ¿Vale? Y justamente aquí tenemos la suma de los dos primeros términos. Y es más, podemos ocupar este menos de acá y meterlo. Así que si esto lo pasamos al otro lado, pues vamos a tener que esto es igual a la integral de 0 a Z de la parcial de R respecto de Z de X, Y, T a de T más R de X, Y, 0. Sí, si se dan cuenta ya casi acabamos. Porque esto va a ser igual a R de X, Y, Z menos R de X, Y, 0 más R de X, Y, 0. Los últimos dos términos se cancelan, simplemente nos queda R de X, Y, Z. ¿Vale? Así que, pues sí, ya con esto vamos a tener que el rotacional de G es igual a F. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, si se acuerdan, algo que habíamos visto era que en el parcial pasado, era que el rotacional
que esta G es única salvo un campo conservativo, ¿no? Entonces simplemente para recordarnos de ese resultadito del parcial pasado, que se sigue ocupando mucho ahorita, es que si existe otra H de R3 en R3, tal que el rotacional de H también es igual a F, en ese caso vamos a tener que el rotacional de G menos H es igual a 0 para toda X en R3, y como como R3 es un dominio estrellado, pues vamos a tener que G menos H es igual a el gradiente de alguna función phi, con phi de R3 en R, ¿no? Así que bueno, G es igual a H más este gradiente. Y ya, ¿no? Simplemente como un pequeño recordatorio. Entonces, hasta aquí todo bien. Era de Z con respecto de Z. Ah, era lo de la parcial también, ¿no? Ok, y si se dan cuenta, este problemita también nos sirve para dar una expresión general de lo que va a ser este campo vectorial. De cierta manera nos vamos a poder regresar, no en todo el dominio, pero sí localmente vamos a poder hacer de esta función un sí solo sí. ¿De qué manera? Si tenemos f de PQR que va de un dominio al omega contenido en R3, donde esta es S1, tal que la divergencia de f es igual a 0 para todo x en omega. Lo que vamos a poder dar es una g que vaya de un dominio a. Bueno, vamos a poder dar una función g igual de un subconjunto de R3 en R3, tal que localmente el rotacional de g es igual a f. Entonces, pues es eso. Si se acuerdan en el parcial pasado, cuando teníamos un campo conservativo, era un poco más fácil dar, o al menos siento yo, que era un poquito más fácil dar una expresión para dar la función tal que al calcular el gradiente nos diera la función f original, ¿no? Entonces aquí el problema es que dar una función g tal que el rotacional de g es igual a f ya se vuelve un poquito más complicado porque hay muchas parciales cruzadas por ahí. Y incluso se podría volver todo un sistemita de ecuaciones, ¿no? Así que lo que nos dice el problema anterior y que podemos rescatar ahorita es que podemos dar explícitamente una g que funcione de manera local. ¿De qué manera? Bueno, si tomamos un x0 punto fijo en omega, consideramos la bola de radio r de x0 que se queda contenido en omega. Y pues para este dominio, para esta bola, sí podemos dar una g explícita. Y va a ser una construcción similar a la anterior. ¿Qué es lo que va a cambiar? Podemos dar g1 de x, y, z. De hecho, por aquí me voy a ayudar haciendo... Uy. Vamos a ver si podemos poner un circulito. Aquí hay círculos. Vale. Entonces, pues para darle el efecto, pues vamos a ponerle aquí. Y lo que me gustaría ver es qué pasa si del centro yo me tomo los segmentos de recta paralelo a los ejes.
que sería algo de esta forma, donde aquí este es x0. ¿Vale? Entonces yo quiero mi g1, ya sabemos que la podemos definir como una integral sobre z de alguien a z de q de x, y, t de t menos la integral de alguien a y de r de x, t, 0 de t. Entonces la pregunta sería ¿quién debería ser lo que vaya como límite inferior de estas dos integrales? Y bueno, si nosotros aquí tuviéramos un punto x, y, z dentro de esta bola, en lo que podríamos pensar es de, vamos a tomarnos aquí los puntos con las mismas coordenadas en x, y la altura va a ser z0, ¿no? Y como estamos en una bola con centro x0 y x, y, z un punto de la bola, todo este segmento de recta se queda dentro de la bola. Así que la integral de este punto a este punto está bien definida. Se queda dentro de nuestro dominio, lo podemos asegurar. Así que aquí parece que tendríamos que tomar la integral de z0 a z, que sería esta integral sobre este segmento. Algo similar va a pasar cuando integramos respecto de y, y de hecho aquí no va a ser z, no va a ser 0. Aquí siempre queremos garantizar que estamos dentro de nuestro dominio, así que tendríamos que poner z0. Y de manera análoga, pues aquí tendríamos que poner como límite inferior y0. Para g2 de x, y, z es igual a la integral, era menos la integral de z0 a z de p de x, y, t de t, y g3 es igual a 0. Y bueno, análogamente al problema anterior, pues ya probamos que la g con estas funciones centradas cumple que su rotacional es igual a f. Y pues nuevamente, los límites de integración son hechos de tal manera que el segmento que une el punto x, y, z0 y x, y, z no se sale de la bola. Para la integral de aquí sería el segmento que une al x, y0, z0 y x, y, z0 no se sale de la bola. Y eso sí lo vamos a poder asegurar. No podemos definir una función así global porque ya no vamos a poder asegurar que estos segmentos se queden contenidos en nuestro dominio. Aquí nos está sirviendo mucho que estamos trabajando con una bola. Así que solamente era como esa pequeña observación. Y tenemos una expresión para dar estas Gs. Cuando sabemos que F es solenoide en una vecindad al menos. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Vamos a ver otro problemita del libro. Que sean F y G. Campos conservativos en U. Y P subconjunto de U, una región estrellada. Entonces, F cruz G. Ajá. Es un campo solenoide. En B. ¿Alguien ya ha hecho este problema? Yo creo que este problema es tipo examen, ¿saben? Igual viene en el libro. En el libro viene de otra manera de la que no lo voy a resolver. Según yo te iba de la manita para irte por otro camino.
Y nosotros vamos a sacar una formulita que nos va a servir más. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos sobre una región estrellada. Para asegurar que es un campo solenoide, nos faltaría ver que la divergencia de F cruz G es igual a 0, ¿no? Para todo punto en B. Con eso ya podríamos concluir, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y aquí es donde va a venir el truquito sucio. Vamos a ver una formulita para la divergencia del producto cruz, donde esto va a ser igual a G producto punto el rotacional de F menos F producto punto el rotacional de G. ¿Vale? Y si se dan cuenta, con esto ya terminaríamos. ¿Por qué? Porque como F y G son campos conservativos sobre una región estrellada, pues tenemos que sus rotacionales son 0. Como estos rotacionales son 0, entonces la divergencia es 0 y ya con eso concluimos, ¿no? Y si se han dado cuenta, cuando hay que probar este tipo de formulitas, pues no es otra cosa más que echar talachita. Así que, pues bueno, simplemente es escribir las cosas. F cruz G sabemos que se ve de la forma F2 por G3 menos G2 por F3, coma, F3 por G1 menos G3 por F1, coma, F1 por G2 menos G1 por F2. Y bueno, la divergencia de esto es igual a, pues la parcial respecto de X de F2 por G3 menos G2 por F3 más la parcial respecto de Y de F3 por G1 menos G3 por F1 más la parcial respecto de Z de F1 por G2 menos G1 por F2. ¿Vale? Y en cada uno de estos casos, pues va a ser ocupar una regla de Leibniz, ¿no? La parcial respecto de X de F2 por G3, pues es la F2 por la parcial de G3 respecto de X más G3 por la parcial de F2 respecto de X. Y cosas de ese estilo. ¿Vale? Así que en cada uno de estos términos, pues es aplicar una regla de Leibniz. Y pues bueno, no va a haber de otra más que calcular el rotacional de F, que ya sabemos que es igual a la parcial de F3 respecto de Y, menos la parcial de F2 respecto de Z, coma, a la parcial de F1 respecto de Z, menos la parcial de F3 respecto de X, coma, la parcial de F2 respecto de X, menos la parcial de F1 respecto de Y. Y al hacer el producto punto, nos va a quedar que G producto punto el rotacional de F es igual a G1 por la parcial de F3 respecto de Y menos la parcial de F2 respecto de Z más G2 por la parcial de F1 respecto de Z menos la parcial de F3 a F3 respecto de X más G3 de la parcial de F2 respecto de X menos la parcial de F1 respecto de Y. Y como va a ser completamente análogo, pues podemos ver que F producto punto el rotacional de G
va a ser igual a F1 por la parcial de G3 respecto de Y menos la parcial de G2 respecto de Z más F2 por la parcial de G1 respecto de Z menos la parcial de G3 respecto de X más F3 por la parcial de G2 respecto de X menos la parcial de F1 respecto de Y. ¿Vale? Y si se van dando cuenta, se van a ir cancelando cositas de la manera que nos conviene. Por ejemplo, aquí que tenemos la parcial de X de F2 por G3, pues vamos a tener que es F2 por la parcial de G3 respecto de X, que está acá. Pero pues recuerden que esto de acá va con un signo menos, ¿no? Así que aquí va un menos. Así que vamos a tener menos, que nos da más, F2 por la parcial de G3 respecto de X. Más G3 por la parcial de F2 respecto de X, que está de esta parte. Y así consecutivamente, cada uno de los términos van a ir viendo que son iguales. Y no hay mucho más que hacer. Así que una vez que tenemos todo esto, que es pura talachita, ya podemos concluir esto. Por lo tanto, la divergencia de F cruz G, que es igual a G producto punto el rotacional de F menos F producto punto el rotacional de G, es igual a G producto punto 0 menos F producto punto 0, que eso es igual a 0. Y como la divergencia de F cruz G es igual a 0 y B es estrellado, entonces F cruz G es solenoide en B. ¿Vale? Y pues con eso terminaríamos este problema. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Entonces estoy viendo que la ayudantía va a ser mucho más cortita de lo que pensaba. A ver. Ya simplemente para terminar. Terminaríamos temprano hoy. Quiero ocupar uno de los problemas de la tarea para dar otra expresión de estas funciones que su rotacional es una función dada. Y es justamente el problema 34. El problema 34 dice que si B subconjunto de U es una región estrellada, y F de B en R3 cumple que la divergencia de F es igual a 0 para toda X en B. Entonces, el rotacional de F en T de X cruz T de X es igual a 2T por F de T de X más T cuadrada por la parcial de F en T de X respecto de T. ¿Vale? Ya no me dio... Bueno, este problemita es mucho más talachudo. Así que mucho más talachudo que la talacha de esto.
Así que preferí no hacer la demostración. Según yo son solamente cuentitas, pero es demasiado largo. Pero lo que sí quería ver es que esto nos sirve para dar una expresión muy bonita. Si se fijan, lo que tenemos aquí del lado derecho no es otra cosa más que la parcial respecto de t cuadrada por f de t de x, donde pues de nuevo está aplicando una regla de Leibniz, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a decir es que, si se dan cuenta, si definimos nuestra función g de x igual a la integral de 0 a 1 de f de t de x cruz t de x dt. Esta función va a cumplir que el rotacional, aquí el rotacional de g es igual a f. Y pues bueno, algo que se nos podría hacer raro en primer momento es que pues aquí tenemos un vector, ¿no? Es una función que va de R en R3, ¿no? Sí va en R3, ¿no? Sí. Entonces, no sé si se acuerdan cómo se definía esta integral. Creo que se trabajaba un poquito con ella en cálculo 3. ¿Alguien se acuerda? Donde si gamma va de R en R3 con gamma igual a gamma 1, gamma 2, gamma 3. La integral de gamma de 0 a 1, pues es el vector que todas sus entradas son la integral. La integral de gamma 1, la integral de gamma 2, la integral de gamma 3. ¿Vale? ¿Y esto por qué nos va a servir? ¿O por qué se va a dar? Bueno, lo que vamos a querer es calcular el rotacional de G, donde pues esto va a ser el rotacional de este vector que nosotros tenemos, la integral de 0 a 1 de, vamos a poner, a esto vamos a llamarle H, al producto cruz, de H de 1, la integral de 0 a 1 de H de 2 y la integral de 0 a 1 de H de 3, ¿vale? Y pues esto de nuevo, por la formulita que tenemos, pues es la integral de 0 a 1, de hecho, va la parcial afuera, ¿no? Va a ser la parcial respecto de y, de la integral de 0 a 1 de h3, menos la parcial respecto de z, de la integral de 0 a 1 de h de 2, coma, va a ser la parcial respecto de z, de la integral de 0 a 1 de h1, menos la parcial respecto de x, de la integral de 0 a 1 de h de 3. Y por último es la parcial respecto de x, de la integral de 0 a 1 de h de 2, menos la parcial respecto de y, de la integral de 0 a 1 de h de 1. ¿Ok? Y nuevamente tenemos que f es una función de clase C1, el producto cruz va a resultar ser una función de clase C1, porque t de x también es una función de clase C1. Así que esta h que tenemos es de clase C1 y lo que podemos hacer es meter las parciales, ¿no? Así que esto va a ser la integral de 0 a 1 de la parcial de h3 respecto de y menos la parcial de h2 respecto de z, la integral de 0 a 1 de la parcial de h1 respecto de z menos la parcial de h3 respecto de x, la integral de 0 a 1 de la parcial de h2 respecto de x menos la parcial de h1 respecto de y. Y pues si se dan cuenta, esto no es otra cosa más que la integral de 0 a 1 de el rotacional de h
que esto es la integral de 0 a 1 del rotacional de, de hecho aquí era respecto de t, ¿no? De f cruz f de tx cruz tx dt, ¿vale? ¿Y esto a qué es igual? Pues bueno, esto es igual a la integral de 0 a 1, y ya lo que nos da el problema 34 es justamente una expresión para este rotacional, que ya habíamos visto que es la parcial respecto de t de a t cuadrada por f de tx dt. Y bueno, pues esto va a ser t cuadrada de f de t de x valuado de 0 a 1. Y esa no es otra cosa más que f de x. ¿Vale? Así que para estos casos ya tienen otra manera de dar la expresión, la función g, tal que su rotacional es igual a f. Que va a ser g es esto de acá. Es esta función de aquí. Y ya con eso se terminaría. Y lo único que necesitaron pedir era que B fuera una región estrellada y que la divergencia de F fuera igual a 0. Es decir, que F es un campo solenoide en B, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Todo bien? Vale, entonces, pues hasta aquí sería la ayudantía de hoy. Fue mucho más rápido de lo que pensaba. Pensé que me iba a tardar un poquito más en los problemas. Y pues aquí terminaríamos por hoy. ¿Crees que podrías dar un mini resumen de los últimos? Bueno, es que me perdí un poco cuando vimos que era localmente solenoide con la bola. Ujú. ¿En cuál fue? ¿En esto de aquí? Ajá. Ah, sí, claro. A ver, ¿en dónde empezaba? Era justo aquí, ¿no? Sí, si teníamos que f sobre omega es de clase C1 y su divergencia siempre vale 0. Necesitamos que el dominio sea estrellado o dos dimensionalmente conexo para afirmar que f es solenoide. Como no podemos hacer esto en el caso general porque no conocemos a omega, sí lo podemos hacer para cualquier vecindad de x0 que se quede contenida en omega. Para cualquier vecindad que se quede contenida en omega, la vecindad es estrellada porque es una bola. Y pues la divergencia para todo punto en la bola vale 0, porque la bola está contenida en omega. Así que f al menos sí es solenoide en esta bola. Y podemos definir las funciones, la función g como en el problema anterior, donde, aquí es lo que les decía, quiero que g1 sea una integral de algún límite inferior a z de q de yt, q de x yt, respecto de t. Entonces, si tengo aquí mi bola, vecindad de x0, donde aquí x0 está en el centro, y estas líneas que tracé fueron rectas paralelas a los ejes x, y, z. Y yo me tomo un punto x, y, z que esté en esa bola. Al menos para esta primera integral lo que yo puedo hacer es tomarme el punto x, y, z0. Este punto va a seguir perteneciendo a la bola, porque podemos ver que la norma, que la distancia de este al centro va a ser menor que la distancia de x, y, z al centro. Porque una entrada se va a hacer 0 de por sí, porque coincide. Tenemos estos dos puntos. Además, en este caso nos sirve que la bola es convexa, ¿no? Entonces todo segmento se va a quedar contenido en él. Y en este caso es este segmentito de recta que va del XYZ0 al XYZ. Así que lo que nosotros estamos haciendo aquí es calcular la integral sobre este segmento de acá, de Q.
nos sirve que la bola es convexa, porque de esa forma sabemos que esta integral está bien definida, porque estos puntos nunca se van a salir del dominio, porque nunca se salen de la bola. Para el caso de la integral sobre respecto de y, podemos hacer algo parecido. Simplemente que vamos a tomar aquí x. ¿Quién es el que nos gustaría tomar? Va de y. Nos gustaría mover a z, ¿no? Nos gustaría mover a y. Así que sería algo de este estilo. Movernos hacia acá. Para ir hacia X, Y, 0, Z, Ajá, ¿a ese punto? aquí sería x, y, y0. No. Necesitamos que sea hacia acá, ¿no? Sí, hacia el otro lado. Perdón. Necesitamos que vaya hacia acá. Y entonces este punto de aquí va a ser igual a x, y0, z. Pero también lo que queremos es moverlo a z0, ¿no? Así que el punto que nos tomaríamos es este de aquí, donde es x, y0, z0. Y lo que queremos es calcular la integral de acá a acá, sobre este segmento de recta, que va del x, y0, z0 al x, y, z0. Sobre este de acá. Y nuevamente, como nuestra bola es un dominio que es convexo, este segmentito de recta se queda contenido en la bola, es decir, en nuestro dominio, y así que esta integral de aquí está bien definida. Es lo que vas haciendo para ir definiendo. Simplemente tienes que encontrar los límites necesarios para no salirte de tu dominio local. Y, ajá, ¿Por qué ahí lo queremos mover hacia Z0? hacia Z0. Ajá. Aquí más que nada era porque sabemos que esa forma ya funciona. Por el que hicimos antes. Ujú. Ok. Pero aquí si te das cuenta, la entrada en Z ya estaba fijada en 0. Ujú. Así que lo que queremos es para este G1, en esta segunda integral, fijar la entrada en Z, hacerla constante. Entonces, aquí es lo que hago, hacerla constante. Y el que más me conviene, pues es el que conozco, que es la entrada en Z0 del origen, de la bola. Ya, súper. Ujú. Entonces es como cambiar todo lo que tenga que ver con X, Y, Z que tenía ceros en el anterior, cambiarlo Pues sí. a Ujú. ese punto, ¿no? Ya. Justamente Gracias. eso. Y pues bueno, si se dan cuenta aquí lo que nos sirve es que R3 pues es estrellada respecto del origen. Así que eso es como un caso mucho más particular, ¿no? Y por eso es es imitando la construcción, pero fijándonos en que nuestros puntos siempre caigan dentro de la bola. Va, súper, ya me quedó mucho más claro, muchas gracias. Sí, perfecto. Vale. El punto verde abajo no sería X, Y, 0. Z. X, Y, 0. Z, tienes razón. Ajá, aquí es Z. Entonces... claro. Sí. Sí. Tienes razón, Gregorio. El punto que es el que digo es este, ¿no? El X, Y, Z0. Sí, gracias. Y entonces la integral sobre el segmento que estamos calculando es sobre este, ¿no? No era el segmento vertical, es este que está acostadito. Este punto de acá sí es el X, Y, Z0.
Sí, gracias. Y pues ya. Vale, entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Si no, ya lo dejaremos aquí. En la próxima ayudantía van a haber unos problemas muy bonitos con Martín, que va a seguir siendo un poquito de armónicos, unas identidades bonitas ahí de las integrales. Y pues no falten a esa ayudantía, porque también va a ser muy importante. Sí, ya sería mi última ayudantía conmigo. Y pues para los que me preguntaron,